Gusto verte y saludarte. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tomarnos este enlace, Marwan. Pues te queremos preguntar tu opinión de lo que hemos visto hoy, esta tragedia en el Líbano. Creo que hay que pensar que también es un evento que dice mucho de nosotros, no solamente lo que está sucediendo dentro de Líbano. Las primeras horas fueron horas que sí hay sus razones, pero también hay que ponerlas en su dimensión para pensar en todas las distintas teorías por las que se navegó en las primeras 2, 3 horas después de la explosión, cuando se hizo referencia a que esto podía ser un ataque primero de Israel, luego que había una respuesta del Hezbollah, luego incluso escuché que había algunos que decían que puede ser Daesh, puede ser Qaeda. Al final llegó un punto en el que al parecer podía ser todo menos algo interno libanés. Y esto lo saco un poco a colación porque lo que estamos viendo, y ya cuando se va cerrando un poco más la información que nos da un poco de claridad, y resulta que al parecer, porque siempre voy a insistir en algo, en Medio Oriente hasta cierto punto un poco más avanzado, hay que siempre barajear el al parecer. Al parecer se trata de una reserva de explosivos, una cosa que se llama nitrato de amonio, que es evidentemente muy potente, que estaba decomisado en una bodega desde hace 6 años. Supongo que cuando uno decomisa y encierra 2.750 toneladas de un agente explosivo y la desatiende, el riesgo es altísimo. Y si sí se termina por confirmar la versión que ha, por su propia cuenta, confirmado el gobierno libanés, que se trataba de esto, estamos ya metiéndonos en el contexto grande de la debacle del Estado libanés, que es la que creo que podría llegar a ser, aunque mucho menos estridente que si hubiera sido Netanyahu que mandó Claro. unos misiles a partir de incluso los mismos misiles que sí mandaron ayer a territorio sirio en contra de posiciones del Hezbollah, lo cual tampoco es raro, no es que esté bien mal, no es raro, ¿no? Eh, Tampoco se sitúa ahí. Lo no estridente a veces puede ser también increíblemente grave. ¿Qué quiero llegar con esto? Desde Sí. octubre, desde el año pasado, se inician una serie de protestas en Líbano en contra del entonces primer ministro Hariri. Las protestas provenían de, primero, un intento de ley por tener un impuesto en contra de las conversaciones de WhatsApp. Y al final terminaron por mostrar un descontento masivo por, sí, una política de impuestos, sí, por unos problemas económicos que ya se empezaban a ver con cortes constantes al suministro de luz, problemas de recoger basura, una, sí, clase política que al parecer se iba perpetuando de generación en generación, y al mismo tiempo un escenario político donde la sectarización eh, terminaba por destruir cualquier tipo de solución política dentro del país. Ujú. La injerencia del Hezbollah dentro de la política libanesa también cansó ya a un gran sector de la población, y lo que se pedía de octubre en adelante era justo tratar de cambiar este tipo de condiciones que ya habían perpetuado la disfuncionalidad del Estado libanés. Bueno, y después vino una pandemia. Claro. ¿Qué pasa con la pandemia? Que pensemos en que en los últimos 8 meses la moneda libanesa perdió el 80% de su valor, ya había un 30% de la población que estaba en el umbral de pobreza, la corrupción seguía, no se resolvían los asuntos de ministros, entró un primer ministro después de Hariri. Hace 2 días, apenas hace 2 días, el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores, renuncia advirtiendo justo que se trata de un Estado fallido. Entonces, si bien tuvimos en las primeras horas una serie de hipótesis Ujú. que al final solamente parecían satisfacer a quien quisiera comprarse la especulación, y si en el caso medioambiental sí es cierto que hay que admitir las especulaciones, pero no afirmar las especulaciones como Claro. hecho, porque son especulaciones. La especulación o el rumor permite llegar a un hecho, no se transforman en un hecho, aunque podría parecer. Al final, lo que resulta hasta ahora, por la información que se ha Ujú. logrado dar, y también porque Israel negó su participación, no habría razón para, si quieren, para quererles, ok, crean la Hezbollah, que dice que tampoco fue Israel. Hezbollah dice que no tiene que ver, y si no quieren creer a Hezbollah, no le crean a Hezbollah. Pero también Israel dice que no fue el Hezbollah. Entonces, no hay muchos elementos de los cuales se pueda decir cualquier conspiración para tratar de meter agentes externos, que son los que llaman la atención en general de la agenda pública. El que menos llama la atención es el que puede ser muy grave, un Estado absolutamente descompuesto, que cuando le ocurre una tragedia como esta, tragedia producto de la incapacidad, de la inoperancia, de la falta de responsabilidad,
donde la indecencia dentro de los asuntos de Estado causan vidas y hoy tenemos arriba de 75, creo que me quedan 78 personas que ya habían muerto y más de 3,000 personas yendo a los hospitales, Claro. hospitales que ya de por sí estaban saturados por COVID, que no tenían insumos ni para COVID ni para nada porque la situación a causa de la crisis financiera no permitía tener servicios de salud y de repente les llegan 3,000, más de 3,000 personas buscando servicios de emergencia. No hay sistema sanitario que lo pueda aguantar y mucho menos en un país que está en absoluta quiebra y colapso financiero. Claro. Entonces, ese escenario es el que tenemos que pensar en este momento. Y hoy, en este momento, decías tú, bien, pasamos del prejuicio, de la especulación, del rumor, a estos hechos que hoy estamos viendo con todos estos factores que nos narras y que se van sumando de la situación previa en el Líbano. Estamos hablando de una tragedia casi humanitaria, no media ciudad devastada, dicen. Sí, yo creo que la tragedia humanitaria aparte todavía tiene dimensiones que de vuelta se salen del reflector tradicional, si queremos pues, tratar de dar un referente de este tipo de actitudes. Pensemos, a ver, la guerra civil siria ya está en su 10º año y hace mucho dejó de ser primera nota. ¿Por qué saco esto a colación? Porque si bien la ciudad, la parte del puerto, fue destruida, las imágenes son en verdad espantosas, quien no las haya visto, es un escenario que da escalofríos por la dimensión, no solo de la primera parte, de la primera zona de impacto, sino una ola expansiva que al parecer se escuchó desde incluso en la costa de Chipre, se llegaron a sentir ciertos olores en el sur de Damasco, es decir, fue una cosa gigantesca. Esa cosa gigantesca que destruyó un buen pedazo de la ciudad, un buen pedazo del puerto, que manda más de 3,000 personas al hospital, también tuvo otra componente que a mí me preocupa muchísimo por estas condiciones de contexto que estamos hablando. Al parecer también se destruyó una parte importante de la reserva de trigo. Se acaba de asignar a Trípoli como un puerto, como una zona de entrada para importaciones de comida, porque hoy para mañana ya no hay el trigo que se contaba en Beirut para poder hacer pan. Es decir, a todas estas sumas de tragedias que veníamos hablando, hay que sumarle que un depósito de trigo ya no existe y que el puerto en Beirut, al parecer, hasta este momento, o al menos en este momento, eso sí es seguro, no puede recibir mercancía, es decir, tampoco puede recibir comida. En ese contexto va a ser muy importante la ayuda internacional que ya se empieza a ofrecer y que Sí. esperemos fluya pronto hacia el Líbano. Marwan Soto Antaki, escritor, analista de asuntos de Medio Oriente, un gusto poder conversar contigo. Nos ayudas un poco a entender más lo que hay detrás de estos hechos terribles que vimos hoy en el Líbano. Gracias, Marwan. Muchas gracias, abrazo fuerte. Igualmente un gusto conversar contigo. Ahí está.